O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Al filo de la realidad. Casi a diario en la vida de mucha gente. Y bueno, les menciono tres. Primero, los fenómenos de clariaudiencia. Ojo, no dije clarividencia, dije clariaudiencia. ¿Qué igual es el fenómeno de clariaudiencia? Yo les pregunto a los oyentes, ¿nunca les pasó a alguno de ustedes sentir que los llaman? Están en su casa y de pronto sienten, a mayor o menor volumen de voz, que mencionan por ahí de manera insistente, por ahí más de una vez, el nombre de ustedes se dan vuelta y están solos en la casa. O en la casa hay alguien y le preguntan, ¿vos me llamaste? No, yo no te llamé. Bueno, si ustedes empezaran a hilar más fino, descubrirían que cuando le sienten esas voces, alguien habló de voces secretas, voces astrales, cuando sienten esas voces que los llaman, alguien en ese momento estaba o pensando en ustedes, o hablando de ustedes, o necesitando de ustedes. ¿Qué es esto de la clariaudiencia? Es un fenómeno muy emparentado con la clarividencia. Vamos a recordar un poquito lo que es clarividencia. En este momento en la casa de alguien está ocurriendo una situación y yo tengo un pantallazo visual, lo veo mentalmente, de qué es lo que está pasando en esa casa, qué está pasando con menganito en tal lado. Como es un pantallazo que yo creo ver, es decir, visual, lo llamamos clarividencia. ¿Sí? Bueno, la clariaudiencia es cuando a mí me parece escuchar un trozo de conversación que realmente está teniendo lugar, pero por ahí está teniendo lugar a 50 kilómetros, o bien que me mencionan, y es un fenómeno emparentado con la telepatía. Alguien piensa intensamente en mí, me necesita, estoy en una situación de riesgo, yo debería estar ahí, y entonces pronuncia mi nombre, o rememora mi imagen mentalmente, y yo la percibo. Yo lo percibo psíquicamente, es decir, no con el oído. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando mi mente inconsciente recibe la información, están pensando en mí, o me están llamando, o están hablando de mí, esa recepción, a menos que yo tenga muy bien entrenada mi mente, es absolutamente involuntaria e inconsciente. Como es inconsciente, para que mi parte consciente se dé cuenta de que está recibiendo esa información parapsicológica, entonces mi inconsciente lo racionaliza, esta es una palabra muy usada en psicología, lo racionaliza de manera de estimular, de excitar determinada parte del cerebro para que perciba la información. Si activa el área visual, el área de la corteza cerebral que controla la visión, yo voy a tener una clarividencia. Pero si llega a activar, si llega a excitar el área del cerebro que corresponde al oído, yo voy a tener entonces una clariaudiencia. Este es un fenómeno muy común, estoy seguro que más de uno que me está escuchando lo ha vivido en alguna oportunidad. Otro fenómeno muy común, telequinesis espontánea. ¿Cuándo hay un ejemplo de telequinesis? ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de telequinesis? Movimiento de objetos con la mente. Que también se puede complicar con otro tipo de fenómeno, la teletransportación. ¿Qué es la teletransportación? Y cuando un objeto desaparece de aquí, del estudio del ET14, y aparece en las cochingas, sin que nadie se lo lleve en el bolsillo, por supuesto en un viaje. O sea, se teletransporta, se transporta a lo lejos por medios parapsicológicos. Y aunque parezca increíble, uno atraviesa fenómenos de telequinesis o de teletransportación espontánea muchas veces en la vida. ¿Nunca les pasó, vuelvo a preguntarle a los oyentes, que ustedes han dejado, por ejemplo, una lapicera, ¿no? Están trabajando con sus papeles en la mesa del comedor, en su escritorio, en la mesa de la cocina,
dejan los anteojos o dejan la lapicera sobre la mesa, al alcance de la mano, giran, van a buscar el mate, van a acomodar unos papeles y cuando van a tomar de vuelta los anteojos, cuando van a tomar de vuelta la lapicera, la lapicera desapareció. Y ustedes están convencidos que la dejaron ahí. Y la buscan y levantan los papeles y se tiran al piso a ver si no cayó y si no rodó. Y uno empieza a hacer elucubraciones extrañas. Y habrá quedado al piso, habrá rodado hasta la rejilla y se habrá... Y por ahí pasa una hora y la lapicera aparece en el lugar donde la habían dejado. O por ahí pasan 2 días y la lapicera ahí aparece sobre el escritorio, en el lugar donde ustedes estaban seguros que estaban, pero al revisar no la encontraron. Y este agujero, esta desaparición momentánea de las cosas, es una telequinesis espontánea y totalmente involuntaria, que a veces va relacionada con el hecho de que uno está haciendo algo a disgusto, lo estoy haciendo por obligación, o esta situación me tiene muy molesto, tengo que tener estos papeles, pero cómo me pudren. Entonces, el rechazo emocional, ¿no? Vamos a decirlo así, la bronca que uno experimenta contra la acción en ese momento, pese a que uno se impone la obligación de hacerlo, hace que inconscientemente busquemos un mecanismo para sacarnos de encima eso. Y qué mejor mecanismo que detonar un proceso parapsicológico y sacarlo del medio, teletransportándolo a algún lugar y después, cuando se reduce la tensión emocional que acompañó a esa actividad, volverla al lugar original. Esto también aparece en las personas que están muy estresadas. Una persona que está muy estresada, sobre todo por actividad intelectual, tiende a perder las cosas con facilidad y encontrarlas después en el mismo lugar. Y esto porque es una telequinesis espontánea. Y un tercer fenómeno, y no los aburro, y vamos a otro tema musical. La termogénesis. Termo, temperatura, génesis, creación. ¿Nunca le pasó a ustedes que están en casa, ¿no? Están por ejemplo vamos a decir en verano, hace calor, ustedes pueden tener quizás el aire acondicionado prendido o los ventiladores prendidos, pero la temperatura uniforme de la vivienda, las puertas abiertas, comunicadas entre sí, tiende a ser cálida, si no caluroso, y entrar en una habitación y experimentarla o sentirla terriblemente fría. O al revés, estar en invierno, la casa está fría y entra a una habitación y sin razón física concreta que esta parezca sumamente calurosa. Yo les cuento una anécdota que nos pasó a Mara y a mí en el año 88, si no me equivoco, aproximadamente. No, en el 89. En aquel entonces, yo no menciono, no nombres, pero sí menciono lugares. En aquel entonces yo conté ante estos mismos micrófonos este caso sin dar referencias porque acababa de vivirlo semanas atrás, días atrás. Ahora pasaron prácticamente 3 años y entonces las cosas pueden ser contadas. Debiera haber gente que trabajaba en ese entonces en una emisora de frecuencia modulada de aquí de la ciudad de Paraná. Está sobre la peatonal. FM Río, que no la conoce. Porque pasaron un montón de cosas raras dentro de esa emisora. Veían extrañas sombras, los operadores, los locutores, estoy comentando, extrañas sombras caminando por los pasillos, las cosas se movían, había ruido, se golpeaban las puertas sin razón aparente, pero sobre todo esas sombras que yo les comentaba. Cuando a la noche quedaba por ahí un locutor de turno y un operador de turno, convencidos me contaban de que había gente, que habían individuos embosados, totalmente oscuros, deslizarse por los pasillos en las penumbras, al punto de que muchas veces más de uno no se quería quedar a trabajar en horas nocturnas. Esto chocó en su momento con la, yo creo, lamentable oposición de los directivos de esa emisora que nosotros investigáramos el lugar. Digo lamentable porque todo el mundo tiene derecho a pensar como le guste, ¿no? O sea, aceptar o rechazar estas disciplinas. Lo que yo creo que pocos tienen derecho, esta observación quizás sería más espacio para el vuelo de Moscardón que para este segmento principal del programa, pero bueno, vale la pena seguir con el comentario. Lo que yo no creo que uno tenga derecho es a especular con el miedo ajeno y a reprimir, amenazando con las fuentes laborales, a las personas que están realmente preocupadas, porque son los que están conviviendo con la situación anómala. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo ser director de una empresa cualquiera y creer que estos temas son pavadas o son cosas raras, o no quiero que nadie me haga mala publicidad viniendo a investigar las apariciones de fantasmas por mi empresa. Pero si mi personal, que es el que está trabajando ahí, que es el que tiene que estar a la noche
8 o 9 horas, compartiendo el miedo con esa situación, sí está realmente preocupado, yo creo que es muy capanga, que es muy autoritaria mi actitud de decirle, no, bánquenselo porque no quiero que acá venga nadie a investigar esto, o lo que es peor, amenazarlos con el despido, si es que tratan de averiguar qué es lo que pasa. Y llegar a situaciones ridículas, como que en esa emisora, por ejemplo, en un momento se prohíbe una investigación seria y científica sobre esas apariciones de fantasmas, pero al poco tiempo se invita a deplorables pastores de cultos evangélicos a que exorcicen el lugar o que monten un pequeño circo, porque la situación había llegado a un punto en que era incontrolable. Mención punto y aparte. Vuelvo al hecho principal de la cosa. Una noche, Mara y yo vamos a hacer una investigación, esto bajo cuerda, por supuesto, así en su momento sin que los directivos de la radio se enteraran, porque los muchachos que estaban trabajando en la emisora estaban realmente asustados, realmente preocupados. Entonces hacemos una psicofonía con el mismo equipo de esa emisora. Ese es un tema que ya lo hemos agotado mucho en este programa. Yo no sé, lo hemos agotado hasta ahí, ¿no? Tengo unas sorpresas para dentro de unas semanas con el tema psicofonías en Paraná, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Estuvimos revisando el lugar y muy concretamente al hecho que nos llamó poderosamente la atención. En una habitación en el último piso, una gran habitación, esto era una casa antigua, referencia al margen, una casa donde había muerto en extrañas circunstancias un hombre mayor varias décadas atrás. Una gran habitación estaba dividida con una mampara de vidrio por la mitad. De un lado era depósito de trastos viejos, del otro lado era algo así como una especie de pequeño dormitorio donde un muchacho operador que venía del interior de la provincia dormía cuando tenía que continuar trabajando en esa radio el día siguiente. Y nos hace subir a su habitación para que veamos un fenómeno que él dice que era prácticamente común, ocurría 3-4 veces por semana. La habitación tenía un gran balcón que daba a la calle, sobre Peatonal San Martín, aquí en la ciudad de Paraná. Cuando nosotros entramos a la habitación, dejando las puertas abiertas detrás de nosotros, observamos que las puertas que daban al balcón estaban abiertas de par en par. Fue una noche de agosto, mejor dicho, una madrugada del mes de agosto, y hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Yo calculo que haría 2 grados, 3 grados de temperatura. En la calle hacía frío, llegábamos embosados en camperas y en pulóveres. Y sin embargo, la temperatura estimada en esa habitación, con los ventanales abiertos, estaba por encima de los 20 grados. No había estufas prendidas. Si lo hubiera habido de cualquier manera, el calor tiende a disiparse muy rápidamente y no había permanecido tanto tiempo el calor dentro de la habitación si no se lo conserva de alguna manera, por ejemplo con la habitación totalmente cerrada. En este caso no, estaban todas las puertas abiertas y sin embargo la temperatura en esa habitación era altísima. Ustedes daban un paso, salían al balcón y bueno, se perlaban de frío. Entraban en la habitación, hacía calor, salían al pasillo que comunicaba con la escalera que accedía a la habitación y otra vez el frío. Esto es un fenómeno de termogénesis. La termogénesis es el aumento o descenso brutal de temperatura de un lugar muy localizado, de un lugar físico muy concreto, por acción de un fenómeno parapsicológico, o sea, por acción inconsciente de la mente de alguno de los presentes. Entonces, además de los fenómenos que habíamos comentado la semana pasada, tenemos clariaudiencia, telequinesis espontánea y termogénesis, que son varios de los fenómenos que ustedes alguna vez tienen que haber vivido, pero por ahí como pasó. Uno a veces cree que el fenómeno parapsicológico va a aparecer en medio de bombos y platillos, ¿no? Y a veces es tan cotidiano, tan normal dentro de su anormalidad, encaja tan bien con todas las circunstancias del día, que no reparamos en él como en una cosa especial. Pero convivimos con esos extraños fenómenos extrasensoriales. Al filo de la realidad. Seguimos hablando ahora no sobre los fenómenos parapsicológicos, los principales fenómenos parapsicológicos, sino vamos a hablar un poquito sobre un tema por el cual también hemos recibido en su oportunidad
llamados telefónicos y de alguna manera palos en más de una oportunidad. Me refiero concretamente a nuestros comentarios hechos en muchos encuentros aquí en el filo de la realidad sobre la intencionalidad, las intenciones, las motivaciones que pueden tener los humanoides tripulantes de ovnis. Este es un problema grave. Es un problema grave por sus implicancias, tanto para el testigo eventual de un encuentro de tercer tipo. Ustedes se acuerdan las 3 grandes clasificaciones de encuentros con ovnis. Encuentro de primer tipo es cuando uno observa un objeto volador no identificado a más de 100 metros de distancia. O por lo menos estando el objeto a más de 100 metros de altura sobre el nivel del suelo. Encuentro cercano del segundo tipo es cuando el objeto ha aterrizado, se encuentra a menos de 100 metros de distancia del suelo o a menos de 100 metros de distancia del testigo. Encuentro cercano del tercer tipo es cuando hay contacto visual, verbal o físico con humanoides, supuestos tripulantes del ovni. Estas 3 clasificaciones, encuentros de primero, segundo y tercer tipo, fueron propuestas por un ya lamentablemente desaparecido investigador del fenómeno, un astrofísico norteamericano, el doctor Joseph Allen Hynek, allá por el año 1976. Se populariza esta clasificación precisamente a partir de la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, y es ampliamente difundida y empleada por los investigadores de ovnis. Después de Hynek, se han propuesto nuevas categorías. Por ejemplo, se ha hablado de encuentros cercanos de cuarto tipo, cuando hay una relación o un contacto telepático, no ya verbal o físico o visual, entre el tripulante del ovni y el objeto. Se habla de encuentros cercanos del quinto tipo, cuando hay un secuestro de un testigo humano, lo que técnicamente en ovnilogía se denomina abducción. Es decir, el secuestro es la abducción de un testigo humano por parte de los tripulantes de nuestros objetos. Eso sería encuentros de quinto tipo. Encuentros cercanos de sexto tipo se denominan concretamente a los contactos sexuales entre tripulantes de ovnis y testigos humanos. ¿Qué los hay? Inclusive yo he comentado en otros programas casos de este tipo donde la testigo era humana, o sea, digamos, la mujer era la testigo humana y el aporte masculino lo daba el extraterrestre o viceversa. Y finalmente los llamados encuentros cercanos de séptimo tipo, que es donde se produce algún intercambio de información, pero en estado de sueño del testigo humano, por parte de los, ahora más que nunca, hipotéticos tripulantes de ovnis. O sea, hasta ahora nos manejamos con una pantalla de 7 posibles categorías de encuentros cercanos. Y entonces, muchas veces nosotros recalcamos la importancia de manejarse con máxima premura en cuanto a cómo uno tiene que comportarse si se encuentra con un ovni y a qué tiene uno que pensar que los trae por aquí. Cuando volvamos de las noticias, yo voy a hacer especial hincapié en por qué no creemos que todos los tripulantes de ovnis, que todos estos humanoides, sean necesariamente benéficos. Un poco la onda, ¿no? La moda que se está popularizando en los últimos tiempos. Pero aprovechemos estos 2 minutos finales para recordar qué debe hacer, qué es conveniente hacer y qué no, en caso de que cualquiera, usted señor que me está escuchando, usted señor que me está escuchando, se encuentre el día de mañana en algún lugar con un objeto volador no identificado. Porque si bien toda una especie de actitud mística hacia el fenómeno ovni trata de hacer pensar que los observadores de ovni son personas elegidas, nada hay, reitero, que ratifique esta presunción. Es decir, cualquiera puede ser testigo de un ovni, e incluso reiteradas veces testigos de avistaje ovni. Por eso solemos decir, en primer lugar, no acercarse al objeto. Lo habitual es recomendar que uno se mantenga 10 veces el diámetro calculado del ovni. O sea, si yo le calculo al ovni un diámetro de un ovni posado en tierra, le calculo un diámetro de 5 metros, por lo menos tengo que mantenerme a 50 metros de distancia. Esto tiene una razón muy lógica. El ovni emite calor, emite radiación de microondas, ioniza excesivamente el aire a su alrededor, y si uno penetra en esa área, puede sufrir desde quemaduras
hasta destrucción de las neuronas en el cerebro. Por eso la importancia de mantenerse por lo menos a 10 veces la distancia del ovni del diámetro calculado B. En segundo lugar, tomar nota obviamente de la hora, de las circunstancias del lugar, de las referencias, si el ovni aterriza o vuela a baja altura, si golpea o no golpea ramas de árboles, si deja marcas o no en los cables de alta tensión. Tercer lugar, si uno observa a otros testigos humanos, preguntarle su opinión, discutirla en voz alta, ver si están viendo lo mismo que ustedes. Y si no hay humanos, tratar de encontrar animales, observar. Los pájaros dejaron de piar, los perros aúllan, atacan al objeto, se esconden, observar las reacciones de los animales. En cuarto lugar, si se ven tripulantes del objeto, no acercarse, es una reacción muy habitual, salir corriendo o creer que uno encontró a un ángel venido de los cielos en procura de la propia salvación y correr a su encuentro. Mantenerse a distancia, y si el supuesto humanoide se acerca hacia uno, hacia el testigo, repetir siempre sus gestos, o sea, los gestos del humanoide, no hacer nada que no pueda ser o que pueda llegar a ser interpretado como un gesto de agresión. Ustedes pueden levantar los brazos, que para nosotros es una señal de estoy desarmado, no me hagan nada, pero una cultura distinta a la nuestra lo puede interpretar de una manera absolutamente opuesta. Ustedes pueden agitar un pañuelo blanco, que para nosotros es el color de me entrego, me rindo o quiero paz, y para una cultura diferente puede ser señal de comienzan las hostilidades. O sea, siempre repetir los movimientos que hacen los supuestos tripulantes del objeto. Si esto no hace ningún movimiento, por supuesto, no hacerlo, se aprovecha ese tiempo para tomar recaudo de observación de lo que uno está observando. Finalmente, luego que el ovni se marcha, fijarse si quedaron marcas, si quedaron huellas, protegerlas. ¿De qué manera? Si usted va en su automóvil y tiene unas lonas, tiene nylon, echarlos, cubrir las huellas. Si no, buscar ramas, buscar hojas, sepultarlas, cubrirlas, dejándolo al alcance de los investigadores. Y por último, no correr a contar las cosas a los vecinos o a la radio más cercana, porque eso va a provocar una luz de curiosos. Nada hay peor para los investigadores OVNI que los curiosos que acuden en tropel, al mejor estilo estampida de búfalos, y terminan borrando las huellas, sea porque las pisotean, porque encontró una piedrita y me la llevo de recuerdo a casa. Lo sensato es avisar primero al departamento policial más cercano para que haya una constancia, para que se abra un expediente, y después tratar de entrar en contacto con algún investigador OVNI, con algún grupo de investigación del fenómeno OVNI. Esas son las recomendaciones básicas para el caso eventual de encuentro con uno de estos objetos. Enseguida volvemos comentando qué hay que hacer y de qué manera hay que considerar las relaciones con extraterrestres. Al filo de la realidad, de la realidad. Vamos a continuar aquí en El filo de la realidad. Estamos comentando segmentos atrás el tema de que precisamente en contra de toda una especie de moda que se ha impuesto en los últimos tiempos, uno tiene que ser muy prudente al hablar en espacios como este sobre la hipotética motivación, las hipotéticas intenciones de los humanoides, que es un término genérico empleado para definir a quienes tripulan los así llamados objetos voladores no identificados. Prudente porque la moda de la cual yo les estaba hablando da que pensar que, o ha gestado, una especie de pseudo-religión del OVNI, ¿no? Yo creo que en algunos sentidos en la investigación del fenómeno OVNI hemos retrocedido décadas. Digo esto porque allá por los años 60, por los años 70, la investigación del fenómeno OVNI era eso, era investigación, trataba, si lo conseguía o no es otra historia, pero trataba de aparecer como una disciplina con método científico. En los años 80, y ahora como apuntan los 90, parece que la historia continúa en el mismo sentido, se ha abandonado un poco el enfoque objetivo, el enfoque científico de la investigación del fenómeno OVNI,
quizás porque no ha dado las respuestas que la gente pedía, quizás porque la ciencia siempre avanza lentamente, ¿no? Y el público interesado en un tema quiere respuestas compulsivas, rápidas, inmediatas, violentas. Y ha crecido desmedidamente lo que yo llamo la religión del ovni, o la actitud mesiánica del fenómeno ovni. Creer, y esto lo hemos escuchado muchas veces en estos nuevos representantes, si se le puede dar ese término, del fenómeno, creer que vamos a decir así, que Cristo va a bajar en su segunda venida a bordo de un plato volador, que los tripulantes de ovni son seres angelicales que vienen a salvarnos de la destrucción por obra y gracia de nuestra propia ignorancia. Proponer que la especie humana es incapaz de enfrentar sus cíclicas, críticas situaciones sociales, que si nos dejan libre a nuestro propio albedrío vamos a terminar volando en un holocausto nuclear, y que necesitamos de estos hermanos mayores del cosmos para poder escapar a esa catástrofe. Yo siempre he comentado, no voy a volver a decirlo ahora, lo peligrosa de esta manera de pensar. Peligrosa porque responde a una especie de fascismo interplanetario, ¿no? Afirmar que el ser humano por sí mismo no puede encontrar dentro de todas sus equivocaciones un sentido correcto para su existencia, y que si no vienen los hermanos superiores a salvarlo, uno, de puro bruto que es, termina haciéndose mermelada contra una pared. Peligrosa porque la historia está llena de ejemplos como esto. El crecimiento del nazismo un poco proponía esto también, a una raza superior, infalible en sus decisiones, la raza aria, y razas inferiores a las cuales se les debe decir qué tienen que hacer, o de lo contrario deben ser exterminadas. Esto es lo que proponía el nazismo, el fascismo, para con los judíos, para con los gitanos, para con los latinos. Peligrosa porque refleja una actitud autoritaria. Un gobierno, generalmente de índole militar, nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué podemos decir y qué no podemos decir, en qué tenemos que pensar, y para el que no piense como ellos, paredón. La historia está llena de ejemplos de este tipo, y el que no recuerda la historia, escribió una vez un filósofo, está condenado inexorablemente a repetirla. Y yo creo que lamentablemente en la medida en que permitamos que los adolescentes, los chicos, convivan con la idea de que algún día van a bajar seres del espacio para salvarnos, porque nosotros los seres humanos, por nuestra propia inercia, si nos dejan libres, nos dirigimos hacia la autodestrucción, es peligroso, porque nadie nos demostró que en el universo no hay también nazis, no hay también fascistas y militaristas autoritarios. Claro, uno podría decir, para los defensores de esa manera, muchas veces los tripulantes de los ovnis descienden y hacen mensajes o dejan a la gente mensajes de paz, de amor. Sí, claro, pero yo respondería lo siguiente. Satanás nunca va a decir de sí mismo que es maligno, que busca la destrucción, que busca el daño. Es obvio que si a una persona se le revelan las verdaderas intenciones, posiblemente generemos la reacción opuesta, esa persona va a salir corriendo, pero basta que este individuo o estos individuos hablen de paz, de amor, de actitudes positivas, benéficas, para que uno experimente una sensación de tranquilidad y de confianza hacia esa entidad. Pero yo creo que hay un doble discurso bastante peligroso, porque esos mismos supuestos tripulantes de ovnis nos hablan de paz, de tranquilidad, pero tienen una actitud estúpidamente paternalista. O sea, nosotros somos los inmaduros, los faltos de capacidad de raciocinio, los que si no les hacemos caso vamos a terminar mal. Un poco como cuando un padre le dice al nene, le machaca al nene, o haces lo que yo te digo, o vas a ser un desgraciado toda tu vida, y se lo sigue diciendo hasta que es un adolescente, hasta que tiene 15 o 20 años, y después el chico termina siendo un desgraciado, pero no porque el padre tuviera razón, sino porque lo condicionó históricamente a que piense que va a ser un desgraciado. Y yo creo que muchas veces el discurso de los tripulantes de ovnis pasa por el mismo lado, y el problema está en que la mayor parte de la gente que lee estos temas, o que a veces se mete a
a discutir sobre estos temas, carecen de profundidad de pensamiento para ir un poquito más allá y pensar qué otra cosa puede haber atrás que nosotros estemos olvidando. ¿O acaso olvidamos la cantidad de veces que la presencia extraterrestre resultó destructiva para el testigo humano? No solo las pocas veces en que el humano le disparó un balazo al ovni o arrojó una piedra. Y ustedes podrán decir, bueno, pero el humano agredió primero. Sí, contesto yo, pero la gran tecnología de estos aparatos no les permite bloquear la agresión sin llegar a la destrucción del humano. Muchas veces el humano fue muerto sin razón alguna. Y comento un caso, el caso que ha pasado en la historia como el caso de la lepra fulminante. Este caso ocurre en 1946. Se hablaba muy poco de ovnis en ese entonces, en un poblado del interior de Brasil llamado Aracariguama. Poblado muy pequeño que en los momentos en que yo estoy relatando, en el 46, no tenía luz eléctrica, no tenía agua corriente y no se comunicaba por caminos asfálticos con el resto de la comunidad. En Aracariguama vivía con su familia en una casa muy humilde, alejada del centrito del pueblo, ¿no? De esas 2 manzanas que hay en el centro del pueblo, un obrero de nombre Joao Prestes. Vivía con su esposa y con sus 2 pequeños hijos. Al filo de la realidad.